la filosofía de Maquiavelo, el pensamiento de Maquiavelo, si es que se le puede llamar filosofía. Es un autor individual. El pensamiento que vamos a ver hoy, pensamiento social y político también, no es obra de un solo autor. E incluso esa característica reviste especial importancia, el de ser no obra de un solo autor. Esta doctrina o pensamiento se llama Justnaturalismo, todo junto. Just se escribe con J al principio o con I latina. Se pronuncia como Y. Viene de la palabra latina jus, que significa derecho. Pero el pensamiento la doctrina justnaturalista, no viene de los latinos, no viene pues de los romanos. Es una doctrina cuyas semillas están en la Edad Media. Ya lo encuentra uno, por ejemplo, con toda claridad en Santo Tomás de Aquino del siglo XIII, pero que en la época que estamos historiando nosotros, siglos XVI para acá, cobra un auge y una sistematización y una fuerza incomparable. Lo más notable es precisamente que todos en Europa se volvieron justnaturalistas. Todos. Los ignorantes y los de estudio. Los gobernantes, les ruego que no me estén distrayendo. Los gobernantes y los gobernados. Los ricos y los pobres, los jueces y los juzgados. Todo el mundo se volvió justnaturalista. Es un caso muy notable, sobre todo a lo que veamos el contenido. ¿Cuál es la tesis del justnaturalismo? ¿En qué consiste? ¿Qué sostiene? Repito, es una doctrina política, pero todavía no estoy dando el contenido. Siempre que ustedes oigan hablar de alguna doctrina, pídanle su tesis. ¿Qué sostiene? Si no, les pueden decir mil cosas. ¿Quién la sostuvo? ¿En qué época? ¿Me entiendes? ¿Con qué tipo de vocabulario, etcétera? No, pero con eso no han agarrado lo que es una doctrina, lo que es una teoría social. A la teoría social siempre hay que exigir. A ver, ¿tu tesis cuál es? Con sujeto, verbo y predicado. ¿Me entienden eso? Lo siguiente, y eso sí, apúntenlo con toda claridad. El carácter justo o injusto, bueno o malo de una acción
no depende de lo que diga la ley del país ni depende de ninguna autoridad. Esa es la tesis. Ahora la explico. Póngame bien atención. Nomás antes les aviso una cosa. Hoy estamos acostumbrados, incluso casi todo el mundo ya, a pensar de acuerdo con esa tesis. Pero es una gran novedad en la historia humana. Les repito lo que ya alguna vez les dije. Si algo tiene uno que aprender de la historia es eso, que no todo lo que hoy es costumbre existió siempre. No. Esta tesis, conforme a la cual ya piensa casi todo el mundo, no existía en ninguna otra civilización. La empezaron aquí los europeos, les digo, y después nos han contagiado esa manera de pensar. Fíjense bien lo que acaban de escribir. El carácter justo o injusto, bueno o malo, de una acción no depende de lo que diga la ley del país ni de lo que diga ninguna autoridad. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. Para ponerlo en forma lo más extremosa, y así se entiende mejor. ¿Que estrangular niños es malo? No depende de que lo diga o lo deje de decir la ley del país. Es malo. Si la ley dice lo contrario, la ley está equivocada. Si la ley no habla sobre el asunto, allá ella. Estrangular niños es malo. Con las palabras, el carácter justo o injusto, bueno o malo de una acción no depende de lo que diga la ley del país ni de lo que diga ninguna autoridad. ¿Estamos? Y quien dice estrangular niños, pues multipliquemos los ejemplos. Que encarcelar a alguien que no es criminal es malo, es injusto, no depende de lo que diga el gobernante. Es injusto. El gobernante puede ser que lo esté incluso haciendo, ya no solo diciendo. No, es injusto en sí mismo. No depende de lo que diga el gobernante. Esa es la tesis llamada justnaturalismo. Hoy nos parece lo más obvio del mundo, porque ya aprendimos a pensar como los europeos. Pero antes de los europeos, ninguna civilización pensaba así. Ni las de este continente, ni las de Asia, ni las de África, ni las de Oceanía. ¿Qué pensaban? Pensaban esto. Bueno es
lo que diga el gobernante que es bueno. O también, bueno es lo que diga el sacerdote que es bueno. Malo es lo que diga el gobernante o el sacerdote que es malo. Así se pensaba generalmente. Si hoy se ha dejado de pensar así, es ya por influencia de esta doctrina que les estoy mencionando, que se llama Justnaturalismo. Estamos. Naturalmente, fíjense cuántas implicaciones tiene esta doctrina. Para que esa doctrina sea verdadera, se requiere, y lo está ella misma afirmando implícitamente, se requiere que la mente humana sea capaz, independientemente de lo que le digan los gobernantes o los sacerdotes o quienes sean, que la mente humana en sí misma es capaz de conocer el carácter bueno o malo de las acciones. ¿Me entienden el asunto? Se está suponiendo, por lo tanto, que los seres humanos tienen la capacidad, cada uno de ellos, de suyo, tienen la capacidad de conocer si una acción es buena o una acción es mala. Lo está suponiendo. Digo de suyo, porque claro que también hay retrasados mentales, ¿no? Y también los hay tan tontos pues, que no distinguen la A de la B, ¿me entiendes? Bueno, pues no se trata de esos casos. Estoy hablando del hombre normal, ¿verdad? Para poder sostener, fíjense ustedes bien, que el carácter bueno o malo de las acciones, justo o injusto, no depende de lo que mande nadie. Se necesita que la mente humana normal tenga la capacidad de conocer el carácter bueno o malo de las acciones, porque si no, tiene que depender de lo que le digan. ¿Estamos? ¿De lo que le digan quién? Pues la gente con autoridad, o la gente con fuerza, o la gente con prestigio. Ahora, fíjense bien en lo siguiente, y es muy importante para que no hagan confusión sobre el justnaturalismo. El justnaturalismo no dice, subrayen bien el no dice, que cada quien piense sobre lo bueno o lo malo de las acciones lo que le pegue la gana. De ninguna manera dice eso. Al contrario, lo que dice es precisamente lo contrario. No, el carácter bueno o malo de las acciones es algo objetivo. Por eso no depende de lo que diga la ley del país, ni de lo que diga el juez, ni de lo que diga el gobernante. Todos ellos se pueden equivocar. El carácter justo o injusto. Que un salario es injusto, por ejemplo,
es un dato objetivo, es un hecho objetivo. Por lo tanto, no depende de lo que cada quien quiera pensar, no. Subrayeme bien eso. El naturalismo no solo no afirma subjetivismo, afirma exactamente lo contrario del subjetivismo, exactamente lo contrario del subjetivismo. Fíjense bien, pensémoslo bien. Reflexionemos juntos. Para que el carácter injusto, o sea, su cualidad de injusto, de la acción llamada estrangular niños, para que esa característica de ser injusta no dependa de lo que diga o deje de decir la ley o el gobernante o el juez. Para que no dependa de eso, se necesita que sea algo objetivo. El carácter justo o injusto de estrangular niños tiene que ser algo objetivo. Así como el color de esa banca no depende del que llegue el gobernante y diga esa banca es roja o que se calle, no depende de lo que diga o deje de decir. El color es beige y punto. ¿Por qué? Porque es algo objetivo. De la misma manera, el carácter abominable de estrangular niños es algo objetivo. Por lo tanto, ya puede el gobernante decir lo contrario o no decir nada. De todos modos, estrangular niños es abominable. ¿Estamos? Es algo objetivo y por eso no depende de lo que diga la ley del país o de que la ley del país se calle sobre el asunto. No depende de eso. Repito, uno de los hechos más notables de la historia de las ideas es que llegó una época en Europa, siglos XVI y siguientes, en que todos pensaban así. ¿Cómo pensaban? Pensaban esto que les estoy diciendo, que el carácter bueno o malo de las acciones no depende de lo que diga el gobernante. El gobernante mismo pensaba así. No depende de lo que yo diga, ni de lo que yo haga. ¿Me entienden el asunto? Toda la gente pensaba así. Tanto los ignorantes como los profesores de universidad. Tanto los gobernantes como los gobernados. Tanto los ricos como los pobres. Tanto los curas como los laicos. Todos pensaban así, con excepción de Maquiavelo. Y hasta cierto punto de Hobbes, como veremos. Hasta cierto punto. Es un hecho extraordinario. Porque en todas las otras civilizaciones se pensaba de manera contraria. Y de pronto, en una civilización chiquita, muy poco extendida geográficamente hablando, ya les digo que Europa es una peninsulita de Asia, allí se empieza a pensar de esta forma que les acabo de describir y acaban contagiando al mundo entero. Todavía no por completo, todavía no por completo. Yo creo que en China todavía hay algo
que no es naturalismo. Y en algunas tribus de África con toda seguridad, ¿verdad? Pero en general, el mundo se ha contagiado de ese pensamiento europeo. Ahora, fíjense bien. De Subio es una doctrina terriblemente revolucionaria. ¿Por qué? Porque si la mente humana, independientemente de lo que diga la ley del país y los gobernantes, si la mente humana es capaz de conocer el carácter bueno o malo de ciertas acciones, automáticamente también es capaz de juzgar la ley del país. ¿Por qué? Porque si la ley del país manda una acción injusta, la mente humana, siendo capaz de conocer el carácter justo o injusto de las acciones, resulta de que la mente humana se vuelve capaz de juzgar a los gobernantes, de criticarlos, juzgar a la ley, al artículo tantos, es injusto, revés. ¿Me entienden el punto? O sea, el pueblo tiene capacidad para criticar no solo las leyes, sino las decisiones que tome el gobernante. Es una doctrina, repito, tremendamente revolucionaria, porque le da al pueblo armas intelectuales con las cuales enjuiciar a los gobernantes. Y enjuiciar a las leyes. Y de hecho así ha sucedido. La Revolución Francesa de 1789 fue puro efecto del justnaturalismo. La Ilustración francesa, que estudiaremos, ¿se acuerdan ustedes que es nuestro tercer tema? La Ilustración francesa, o sea, un conjunto de pensadores capitaneados por Voltaire, Diderot, D'Alembert, Maupertuis, todos ellos eran todos justnaturalistas. Y ellos fueron los que causaron con sus folletos, con sus libros, con sus discursos, causaron la Revolución Francesa que vino en 1789 a punta de justnaturalismo. O sea, le inculcaron al pueblo que las leyes del rey y del parlamento estaban mal. Y que toda persona razonable tiene criterio suficiente para juzgar que estaban mal. Y el pueblo les hizo caso. Y se levantó en armas y tumbó al rey e incluso lo decapitó. En realidad, fíjense ustedes bien y apunten. Hoy en el fondo todos somos justnaturalistas.
incluso los profesorcillos pedantes que se ríen del naturalismo. Hoy en el fondo todos somos naturalistas. Si llega un policía o una autoridad cualquiera así a despojarme de mi casa, por ejemplo, llega con gendarmes y me bota de mi casa sin que haya habido una sentencia del juez por algo, que llega así nomás, uno enseguida dice, esto es injusto, sencillamente. Aunque venga de la autoridad, quiere decir, no depende el carácter justo o injusto de esa acción, no depende de lo que diga la autoridad. Estamos convencidos todos de que el carácter injusto de esa acción es algo objetivo. No depende de lo que diga la autoridad. Hoy en el fondo todos somos naturalistas. Les digo, inclusive esos profesorcillos pedantes que andan diciendo que el naturalismo es una doctrina del pasado. Si a casa de ellos llegara, ya les digo, una autoridad a despojarlo de su casa sin autorización y sin que haya intervenido una sentencia criminal y por lo tanto un crimen de ese profesor, aquel dice, no hay derecho. ¿Me entiendes? Yo tengo derecho de que se me respete en mi casa. Con toda seguridad lo dice. Está afirmando derecho. Jus naturalista. Está diciendo, este derecho que yo tengo de ser respetado en mi privacidad y en mi propiedad es algo objetivo que no depende de lo que diga ninguna autoridad. Quiero que sepan que en este título, Jus naturalismo, la mitad de palabra naturalismo da pie a equívocos. Lo importante no es el título de esta doctrina, lo importante es el contenido de esta doctrina, la tesis que ya apuntaron. La tesis que ya apuntaron. Eso es el contenido de esta doctrina. Que se llame Jus naturalismo o se llame de otra manera es totalmente indiferente. Incluso para eso quiero que apunten varias escuelas, varias corrientes de pensamiento que son Jus naturalistas todas, pero solo una de ellas se refiere a lo natural. ¿Me entienden el asunto? Quiero que apunten eso para que se den cuenta de que se puede ser Jus naturalista sin tener que meterse con lo natural. ¿Estamos? Quizá el primer Jus naturalista fue Platón en la antigüedad. Él decía que cierta acción es mala o que cierta acción es buena depende de las ideas eternas
de lo bueno y de lo malo. ¿Quiere cerrar la puerta, por favor? Decía él, de las ideas eternas, de lo bueno y de lo malo. No depende de la natura, ni esto tiene que ver con la natura. Eso decía Platón. Luego, en el siglo XVII estuvo Descartes, que será, por cierto, el próximo autor que estudiemos. Se escribe Descartes, ya saben, ¿verdad? Él decía, el carácter bueno o malo, justo o injusto de las acciones, depende de las ideas innatas que todo hombre trae ya desde el nacimiento en la mente sobre qué es bueno y qué es malo. Ideas innatas. Platón decía, ideas eternas. ¿Se fijan? No apela tampoco Descartes a ninguna natura, para nada. Aún como tercera escuela, Aristóteles y los estoicos. Dime, escuela. Aristóteles y los estoicos. Ellos sostienen lo siguiente. Y es necesario que lo conozcan porque hoy todavía hay, y qué bueno, gente que así sostiene su naturalismo. Hoy. ¿Cómo? Diciendo, una acción es mala si va en desacuerdo con la naturaleza humana. Y complétenle ustedes el resto de la frase. Una acción es buena si va de acuerdo con la naturaleza humana. Esta tercera corriente sí recurre a la idea de naturaleza. Las otras dos ya vimos que no. Pero fíjense, enseguida les doy otras. Fíjense bien, lo de Platón y lo de Descartes, aunque no recurre a la idea de naturaleza, es un naturalista. Está diciendo, por ejemplo, Platón, que una acción, que estrangular niños es malo. ¿De qué depende? De que existe la idea eterna de lo bueno y de lo malo. Con otras palabras, no depende de lo que diga la ley de cada país. No depende de lo que mande cualquier gobernante, no. Es algo objetivo. Depende de la idea eterna de lo bueno y de lo malo. ¿Se dan cuenta? Está basando Platón su naturalismo en algo objetivo, o que por lo menos él creía que era objetivo. De ahí saca su conclusión, que es la tesis del naturalismo. No depende de lo que diga el gobernante o de lo que diga ninguna autoridad. ¿Por qué no depende? Porque depende de la idea eterna de lo bueno y de lo malo. ¿Estamos? Y lo mismo Descartes. El carácter bueno o malo de una acción depende de la idea innata de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto,
no depende de lo que mande o deje de mandar el gobernante. Son naturalistas, tanto Platón como Descartes. También son naturalistas estos de la tercera corriente, Aristóteles y los estoicos, evidentemente, porque dicen el carácter bueno o malo depende de la concordancia o discordancia de una acción con la naturaleza humana. Por tanto, no depende de lo que mande ninguna autoridad. ¿Me entiende usted el asunto? Esta es la tercera corriente. Dime, chula. Buena. Francisco Suárez, que fue un gran filósofo español del siglo XVI. No ha vuelto a haber en España un filósofo de esa categoría, como Francisco Suárez. Ni Ortega y Gasset, ni Unamuno, que son tan famosos, le llegan en rigor de pensamiento, y la filosofía tiene que tener rigor de pensamiento, a Francisco Suárez. Bueno, ¿qué dice Francisco Suárez? El carácter bueno de una acción depende de que esa acción es conforme a la razón. El carácter bueno de una acción, o sea, el hecho de que una acción es buena, depende de que esa acción concuerda con la razón. Y el hecho de que una acción es mala, depende de que esa acción es disconforme con la razón. Noten ustedes que esta escuela cuarta es distinta de la tercera. O sea, dice Suárez, a mí toda la naturaleza humana entera no me importa. De toda la naturaleza humana, la única parte que me importa es la razón. ¿Y en qué me baso? En que puede haber acciones tremendamente malas y criminales que van de acuerdo con ciertos instintos. Y por lo tanto, según la tercera escuela, tendríamos que llamar buenas esas acciones, aunque son claramente criminales. Qué sé yo, por ejemplo, según Freud, el instinto incestuoso lo traemos todos. ¿Me entiendes el asunto? Sería parte de la naturaleza humana. Y entonces un acto de incesto sería bueno. Dice Suárez, no. Para mí el criterio no es toda la naturaleza humana, sino solo la parte de la naturaleza humana llamada la razón. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Verdad? Si quieren, dejen... Sí, yo creo que sí, conviene que conozcan una quinta corriente. Pónganle nomás Occam. Se trata de un pensador del siglo XIV que se escribe, cuyo apellido es inglés. Occam. O-C-C-A-M. O-C-C-A-M.
A.M. Guillermo de Ockham. ¿Se acuerdan en el primer tema, cuando estábamos viendo qué hechos o factores podían relacionarse con el nacimiento del capitalismo? Que al llegar, por ejemplo, a ciencia, les puse ahí que pusiera una gran interrogación. Aquí también pongo. Enseguida les explico por qué. Aunque por lo visto ya había alguien, mera excepción, en el siglo XIII que pensaba como Ockham. Él es del siglo XIV y él es el que ya escribe estas cosas en serio. Él dice lo siguiente: que una acción es buena se debe a que Dios dijo que es buena. Y complétenle ustedes la segunda parte, ¿no? Que una acción es mala se debe a que Dios dijo que es mala. Esto aparentemente, reflexionenlo bien, aparentemente es un naturalismo, porque si depende de lo que Dios diga, entonces ya no depende ni de la ley del país, ni de ninguna autoridad, ¿me entienden? Aparentemente es un naturalismo, pero en el fondo no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque no está diciendo que el carácter bueno o malo de una acción es algo objetivo. No. Está diciendo debe. Capaz que si Dios hubiera dicho que estrangular niños es bueno, sería bueno estrangular niños. ¿A qué caray? ¿Me comprenden? No agarró la idea de un naturalista, Ockham. Lo hace depender de la autoridad de Dios. Tiene Santo Tomás una frase preciosa en contra de esto. Pónganla entre comillas porque es preciosa. Dice así, Santo Tomás: dice así: lo malo es malo no porque Dios lo prohíba, sino que Dios lo prohíbe porque es malo. Y complétenle, ¿verdad?, la segunda parte. A ver, ¿quién me da el favor de completar la segunda parte? Lo bueno es bueno, no porque Dios lo mande, sino que Dios lo manda porque es bueno. Es la segunda parte. O sea, Santo Tomás sí que era un naturalista, se dan cuenta. Está diciendo la cosa es objetiva. Mientras Ockham, aunque tenía muy buena intención, en el fondo no es un naturalista. Por eso le rogué que le pusieran una gran interrogación. ¿Se dan cuenta? Bueno, nada más para que
redondear un poquito la serie de cuántas llevamos, 4 o 5, 5. Pongamos una sexta. Antes de que escriban, escúchenme tantito. Son autores actuales. La famosa Escuela de Frankfurt. Pero la segunda parte, o sea, la que capitanea Habermas. Habermas se escribe tal cual con una H, Habermas. Y un tal Appel, sin H, Appel. Habermas y Appel. Más Appel que Habermas. Y también allí, pónganle una interrogación, pero chiquita, no grandota como la que le poníamos a Oca. Chiquita. Porque el asunto es un poco dudoso. Si les preguntáramos a Habermas y a Appel, ¿ustedes son naturalistas? Responderían que no. ¿Me entienden el asunto? Incluso han escrito contra el naturalismo. Sin embargo, fíjense bien en lo que sostienen y da pie a pensar que eso es otra forma de naturalismo. E incluso ha habido muchos comentaristas que les han dicho que ustedes son naturalistas. Sostienen Appel y Habermas esto. El criterio de lo bueno y de lo malo es una discusión de carácter ideal en que participáramos todos. Fíjese bien, lo explico. Sostienen que sí es posible llegar a averiguar si una acción es buena o una acción es mala. ¿Cómo? En una discusión sin prisas, sin autoritarismos, dándoles a todos la palabra, una discusión ideal en que todos participáramos, allí saldría clarísimo que estrangular niños es malo. Como resultado de la discusión saldría esto. Por lo tanto, es algo objetivo. ¿Me entienden? Esto es lo que sostienen Appel y Habermas hoy. ¿Qué hay? ¿Me entienden el asunto? Pero ahorita no vamos a discutir el punto, sencillamente, por eso les dije que pusieran una interrogación. Y por eso les he hecho ver en qué sentido se podría decir que son naturalistas Habermas y Appel. ¿En qué sentido? Pero el asunto tiene una interrogación, sí. Para exponer a Habermas y Appel necesitaríamos un año de clase. ¿Me entienden eso? Ahorita Habermas en especial es el filósofo más leído en el mundo y además escribe como conejo. He venido a saber que tiene todo un equipo. No todo lo redacta él. ¿Me entienden? Le da la idea y aquel se pone a redactar.
escribe cada año 4 o 5 libros gruesos, ¿me entiendes? No se da uno abasto para leer. Bueno, pero ese es anécdota. Recuerden tantito lo de Suárez y el argumento que daba. Hombre, la natura entera no. La naturaleza humana entera no. ¿Se acuerdan? Decía él. Ahora, el argumento es bueno, el de Suárez. Era como para que ya se hubiera abandonado el título, el nombre, jus naturalismo. Sin embargo, pues es el nombre que ha prevalecido. Y ya les avisé, lo importante no es el nombre, lo importante es la tesis, el contenido de la doctrina. Dense cuenta de qué es lo que en el fondo quisieron decir con ese título. Lo dijeron mal, está mal expresado, pero dense cuenta de qué es lo que en el fondo se quiso decir. No depende el carácter bueno o malo de lo que diga la autoridad, porque es algo natural. Por eso no depende. Es algo que depende de la naturaleza. Por eso no depende de lo que digan las autoridades. ¿Se da cuenta? La intención es estupenda. Pero eso de la naturaleza tiene muchos bemoles, muchísimos, sobre los cuales ya hablaremos cuando lleguemos a Rousseau. Porque Rousseau era muy de la naturaleza, ¿me comprenden? Y ahí lo vamos a criticar. No tomamos ansias. Estamos. Ahora quiero que apunten cuáles son las corrientes de pensamiento que van en contra del jus naturalismo. No, y casi podríamos decir 3, aunque la segunda y la tercera cada ratito se identifican. El positivismo jurídico. El positivismo epistemológico, que es el más conocido, y el escepticismo. Fíjese bien cómo es la ortografía de escepticismo, compañeros. E-S-C-E. Escepticismo. Repito. E-S-C-E-P, etc. Pero lo decía yo, el positivismo epistemológico casi se identifica con el escepticismo. Es necesario que conozcan estas corrientes. Porque se las van a tropezar. No, ya se las tropezaron. Apuesto doble contra sencillo que el profesor de lógica que le está dando lógica es positivista epistemológico. Apuesto doble contra sencillo. El 99% de los actuales profesores de lógica aquí son positivistas epistemológicos. ¿Entiendes? Y se los van a encontrar.
Primero veamos en qué consiste el positivismo jurídico. Generalmente el positivismo jurídico es una doctrina entre los abogados, entre los juristas, entre los legisladores también, entre los jueces, gente de la barra, como se dice, ¿no? Gente, no digo de la porra, de la barra, que están metidos en cosa legal. Que sé yo, por ejemplo, la Facultad de Leyes de la UNAM. Yo un año estuve enseñando allí precisamente filosofía del derecho, en esa Facultad de Leyes. Por eso hablo de lo que conozco. Allí la mayoría de los profesores son positivistas jurídicos. Y como de esa facultad han salido la mayoría de los gobernantes en México, a partir de Miguel Alemán hasta acá, la mayoría han salido de la Facultad de Leyes de la UNAM. La mayoría de nuestros gobernantes, sea presidentes, sea ministros, sea del escalafón más bajo, tienen mentalidad de positivismo jurídico. ¿Qué sostiene el positivismo jurídico? Sostiene lo directamente contrario, les aviso, lo directamente contrario del jus natural. A saber, el único criterio de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, es la ley del país. Palabras. Usted no me alegue diciendo que tal cosa es mala. Sáqueme el artículo tal de la ley tal donde diga que es malo. Si no, no es mala. ¿Me entienden el asunto? El único criterio de lo justo y de lo injusto es lo que diga la ley del país. Si la ley no dice nada sobre el asunto, la acción no es ni mala ni buena. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo contrario del jus naturalista. Pero repito, es una doctrina entre juristas, entre legistas. Generalmente los profesores de filosofía, aquí por ejemplo, o incluso en la Facultad de Filosofía de la UNAM, ni saben que exista el positivismo jurídico. ¿Me entienden? Son como quien dice dos resortes distintos. Bueno, ojalá nos quedara tiempo, si no hoy, en otro día, para que delante de ustedes refute yo al positivismo jurídico. O sea, no nomás decirles en qué consiste, eso ya lo acabo de hacer, sino demostrar que es falso. ¿Me entienden el asunto? Veamos ahora el positivismo epistemológico. Y ya les avisaba yo, es el más conocido. Ese lo fundó Augusto Comte en el siglo pasado. Comte se escribe C-O-M-T-E.
Y ahí sí les aviso. El 95% de los profesores que están ustedes y van a tener en esta universidad son positivistas epistemológicos. El 95%. Si no es que más. Y lo mismo me da si son sociólogos, si son administradores, si son filósofos, si son antropólogos, si son psicólogos, son positivistas epistemológicos. Ahora, el asunto práctico aquí es que la tesis constitutiva del positivismo epistemológico se puede formular de muchas maneras. Tengo yo aquí enumeradas 10, o por lo menos 7. Y las otras 3 ya son propiamente típicas del escepticismo. Pero ya les digo que se confunden cada rato. Y en el fondo son lo mismo, el positivismo epistemológico y el escepticismo, ¿verdad? Pero miren, una formulación muy socorrida del positivismo epistemológico es esta. Los juicios morales no son científicos. Fíjense bien la diferencia. El positivismo jurídico es exactamente lo contrario que el naturalismo. El positivismo jurídico dice solo lo que diga la ley del país que es bueno, es bueno. Solo lo que diga la ley del país que es malo, es malo. El naturalismo dice malo es una acción en sí misma, no dependiendo de lo que diga la ley del país, pero es en sí misma mala, ¿verdad? Bueno, llega el positivismo epistemológico y nos corta la raíz, o sea, nos quita el suelo debajo de los pies. Sale y dice, la palabra bueno o malo es anticientífica. Por lo tanto, no la usen. ¿Se dan cuenta del asunto? O sea, nos está quitando enteramente el suelo debajo de los pies. Otra manera de formularse el positivismo epistemológico. Ustedes se dan cuenta y se van a ir dando cuenta de cuál es el común denominador. Otra manera de formularse. Las palabras bueno o malo no tienen sentido. Acá, pues entonces, evidentemente no podemos sostener el naturalismo. El naturalismo decía, ¿verdad? Hay ciertas acciones buenas y hay ciertas acciones malas. Pero si alguien te dice, las palabras bueno o malo no tienen sentido, se acabó, ¿no? O sea, no están negando precisamente lo que yo afirmaba, ni afirmando precisamente lo que yo negaba, no. Te están quitando la base. ¿Me comprenden el punto? Es como más radical el ataque del positivismo epistemológico contra el naturalismo. Es más radical, digamos. Se va a las raíces que el ataque del positivismo jurídico contra el naturalismo. Es como más radical. Otra manera de formularse.
las frases que usen, bueno o malo, no son ni verdaderas ni falsas. Es otra manera de decir lo mismo, ¿me entienden? En el fondo nos están diciendo, déjense de bueno y mal. Déjense de justo e injusto. Sea porque son anticientíficos esos términos, según ellos, sea porque no tienen sentido, sea porque carecen de base, lo que ustedes gusten y manden. Le están pegando uno por abajo. ¿Se dan cuenta? Otra manera solo es científico lo que se demuestra empíricamente. Empíricamente, pongan ustedes aquí un paréntesis o un apartado, pero el asunto es muy importante de aclarar. Empíricamente significa por datos sensibles. Y los datos sensibles, compañeros, son 5. Los 5 sentidos. ¿Me entienden? O la vista, o el oído, o el tacto, o el gusto, o el olfato. No son más que 5. Entonces la tesis dice, o esta formulación dice, solo es científico lo que se demuestre empíricamente. Por eso está descartando los juicios morales. Ustedes cuentan, evidentemente el carácter criminal de una acción ni tiene color, por lo tanto no es dato visual, ni tiene sonido de fa ni de do, por lo tanto no es dato auditivo, ¿verdad? Ni se toca, ni se olfatea, ni se paladea. Por lo tanto, el carácter criminal de una acción no es dato empírico. Y nunca nosotros los que creemos en la moral, nunca hemos pensado que fuera dato empírico, evidentemente. Nunca hemos pensado tal cosa. Porque estamos convencidos de que el ser humano, además de los sentidos, para conocer, tiene la razón. ¿Me comprende el asunto? O sea, no nada más conocemos por los sentidos, qué demonio, ¿verdad? Para eso tenemos el entendimiento, maldita sea, ¿no? Pero entonces la tesis esta es, lo que no se demuestra empíricamente no es científico. Ah, pues ya, esta es como la primera formulación que decía que los juicios morales no son científicos. ¿Se dan cuenta? Viene a lo mismo. Estamos, las proposiciones morales no son conocimientos. Gruesísima. Porque aquí entre ustedes y yo, los que eso sostienen y han sostenido y siguen sosteniendo eso, no han logrado definir conocimiento. Oiga, mi amigo, si no sabe lo que es conocimiento, ¿cómo se atreve a decir que las proposiciones morales no son conocimiento? Mal rayo lo parte. ¿Me entiende usted el asunto? No son conocimientos. Ah, no, pues entonces, ¿qué son?
ahí entran burlona, ahí ya entran en carácter oratorio, en carácter literario, se ponen el patín, digamos. Dicen, las proposiciones morales son efusiones afectivas. Son afectos, no conocimientos. ¿Me entienden? O sea, ya cuando te califican de que te dejas llevar de los afectos, quiere decir que ya no estás procediendo racionalmente. ¿Me comprenden? No son conocimientos, ya les digo, tan curioso este asunto. Los que dicen eso no han logrado definir conocimiento. Entonces, ¿cómo se atreve usted? Si no ha logrado definir conocimiento, si no sabe lo que es conocimiento, ¿cómo se atreve a decir que los juicios morales no son conocimiento? ¿Nación? El carácter bueno o mal de una acción no es algo real. Eso se relaciona mucho con la formulación anterior. Con otras palabras dice, por ejemplo, en un asesinato con puñal, real es la estatura del asesino y la estatura del asesinado. Real es el peso en kilos de cada uno de los dos. Real es la edad en años de cada uno de los dos. Real es el filo del cuchillo. Real es el bíceps del brazo que acuchilló. Eso es real. Pero que esa acción es injusta no es algo real. No corresponde a ninguna realidad. ¿Me entienden el asunto? Esto es lo que dice esta formulación. Que hubiera tiempo para ir refutando despacito cada una de estas formulaciones. Apunten una última. Esta es muy bien educada, muy caballerosa. Dice así: los juicios morales son sabiduría, no ciencia. Esta formulación probablemente la inventó un positivista epistemológico mexicano, Luis Villoro, lo habrán oído mencionar. Fue aquí fundador de este departamento de filosofía al cual yo pertenezco, y además es amigo personal mío. Discrepamos tremendamente en cuanto a la doctrina, en cuanto al pensamiento, pero es un caballero. Y fíjense bien a dónde va la pedrada. Los juicios morales son sabiduría, pero no ciencia. De todos modos ya me hizo usted papilla, oiga usted. Está usted como la primera formulación. Está diciendo que los juicios morales no son científicos. Eso es lo que está usted diciendo, ¿verdad? Pero para dorarme la píldora y darme con la mano izquierda me dice, son sabiduría, pero no ciencia. ¿Me entiende usted ese asunto? Bueno, otras formulaciones
son más típicas del escepticismo. El escepticismo que sostiene la tercera escuela en contra del naturalismo, ¿qué sostiene? Hablar de mil maneras, pero agarren esta y con eso basta. No hay verdades absolutas. Bueno, entonces el carácter bueno o malo, ¿me entienden ustedes?, de las acciones, pues depende de cada quien, porque no hay verdades absolutas. ¿Se dan cuenta? Subjetivismo es lo mismo que el escepticismo. Subjetivismo, relativismo, escepticismo son sinónimos. Son sinónimos. Bueno, dense ustedes cuenta de que en el fondo todas estas escuelas lo que están queriendo negar es la moral. Y que el naturalismo lo que está afirmando es la moral. Y ya les señalaba yo que es una doctrina tremendamente revolucionaria el naturalismo. Ya se lo dije porque se acuerdan, ¿verdad? Porque es revolucionario. Estoy seguro de que incluso la revolución rusa, la capitaneada por Lenin y Trotsky, fue el naturalista. No crean que fue revolución marxista. ¡Ajá! ¡Qué esperanza! Ya me parece, oigan, si aun entre profesores la teoría de la plusvalía de Marx es difícil de entender, ¿ustedes creen que los obreros y campesinos rusos que hicieron la revolución rusa se movieron por la teoría de la plusvalía? Bueno, pero miren, chiste. ¿Por qué se movieron? Porque el zar estaba cometiendo injusticias. O sea, estaban usando esta palabra moral llamada injusticia, ¿me entienden? Los juicios morales son de justo o injusto, jóvenes. Dense ustedes cuenta que si le quitan a un pueblo el derecho de pronunciar la palabra injusticia, lo están desarmando. Le están quitando toda motivación para hacer su revolución. Y para eso inventó el escepticismo epistemológico Augusto Comte. Lo dice. No crean que lo estoy yo acá coligiendo. Su frase textual es: esta doctrina es para que ya termine la época revolucionaria. Lo dice. Si a un pueblo le quitas la convicción de que está luchando por la justicia, le quitas toda motivación. A eso viene el positivismo epistemológico. Como les acabo de decir, que lo que está aquí en juego es la moral. Y la moral es el factor más importante que exista en lo político. Tenía yo pensado explicarles dónde está la esencia de lo moral antes de irnos, pero ya estoy muy cansado. Y usted también. Ha sido una clase muy nutrida, ¿me entiendes? Bastante cargada de pensamiento y con mucho énfasis y con muchas divisiones, ¿verdad? Bueno, hoy por hoy lo dejamos de esta manera, pero sí sépanse que muy probablemente el tema que hoy les toqué es el más importante del trimestre. Y entonces les recomiendo lo que ya les había recomendado. Por favor, hoy mismo en la tarde,
repasen sus apuntes y traten de empaparse de eso. Ok.